La Asamblea escuchará ahora una locución por el excelentísimo señor Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Pido a protocolo que lo acompañe. On behalf of the General Assembly, en nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, y lo invito a dirigirse a la Asamblea. Muchas gracias. Un saludo al presidente de la Asamblea General. Saludo al hermano secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Saludo a todos los presidentes, jefes de Estado, de gobiernos que participan en este evento. A las delegaciones, a organismos internacionales, a todas y a todos. Nuevamente participo en esta reunión ordinaria de las Naciones Unidas para reafirmar nuestro respeto, nuestra admiración y felicitaciones al hermano Ban Ki-moon por su aporte a la vida de los pueblos del mundo y de la Madre Tierra. Valoramos y expresamos nuestro profundo respeto por su trabajo como secretario general de las Naciones Unidas. Vengo acá también a ratificar que estamos viviendo un tiempo de un nuevo oscurantismo global causado por la barbarie del sistema capitalista e imperialista, que actúa contra la dignidad del ser humano, contra la integridad de nuestra casa común, la Madre Tierra, y contra la soberanía de nuestros países. Hermanas y hermanos, actualmente, según datos de las Naciones Unidas, el 94% de la riqueza está en manos de solamente el 20% de la población mundial. Más de 800 millones de personas en el mundo sufren hambre. Esta tenebrosa realidad social es la verdadera cara del capitalismo. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. Si no construimos otro modelo de sociedad lo más pronto posible, los objetivos del desarrollo sostenible serán sustituidos por los objetivos de la muerte sostenible en todos los seres humanos y de la Madre Tierra. Este año ha sido el más caliente de la historia del planeta y cada nuevo año es todavía más caliente que el año anterior. Bolivia también está sufriendo en este año una de las peores sequías de la historia. Tenemos que estar alertas y tomar acciones inmediatas para evitar que la barbarie del capitalismo convierta el Acuerdo de París en un acuerdo mentiroso y chantajista. Hermanas y hermanos, los países capitalistas han construido fronteras y muros por todo lado, en el agua, en la tierra, en el aire. Una de cada 100 personas en el mundo es refugiado o desplazado por el calentamiento global o por guerras e invasiones imperiales, como es el caso de los desplazados de Siria, Irak, Libia y otros países. Tenemos esperanza que todos los pueblos del mundo podamos empezar a construir una ciudadanía universal
y una única patria grande donde los pueblos vivamos en armonía y como parte de una familia común. La política expansionista guerrerista del Estado de Israel y sus aliados demuestran ser una de las mayores expresiones de la barbarie del mundo moderno. Condenamos enérgicamente los ataques de Israel a la población civil de Palestina y exigimos a Israel el cese inmediato de hostilidades. Emplazamos a las Naciones Unidas el inmediato reconocimiento pleno del Estado de Palestina y acciones concretas para detener el brutal genocidio contra el pueblo palestino. Hermanas y hermanos, en esta Asamblea General volvemos a expresar nuestro enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas y unilaterales aplicadas por Estados Unidos con motivos políticos contra Cuba. No es suficiente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos debe indemnizar a Cuba por el bloqueo económico y restituir Guantánamo a la soberanía del territorio cubano. Felicitamos la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así demostramos que cumplimos la decisión de CELAC de tener o de hacer de nuestra región una zona de paz. Nunca debemos olvidar que la paz solo se alcanzará con justicia social. Resaltamos y admiramos el liderazgo de Cuba en facilitar la construcción de acuerdo. Deploramos que otros gobiernos como Estados Unidos realicen ataques como el último bombardeo a posesiones militares sirias, que dejó decenas de soldados muertos y heridos, lo cual revela la hipocresía y el permanente incumplimiento de sus compromisos en el marco del acuerdo de alto al fuego en Siria, anunciado por Moscú y Washington el 9 de septiembre de este año en Ginebra. Condenamos el terrorismo, la violencia y la guerra, pero para eliminar el terrorismo tenemos que atacar las causas de este flagelo de la humanidad. Quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras la riqueza se concentre en pocas manos, mientras haya pobreza y exclusión, mientras haya racismo y discriminación, mientras no se respete la identidad y la soberanía de los pueblos y se saqueen los recursos naturales para intereses imperiales, se alentará la violencia y el terrorismo. Tenemos que construir un mundo de paz, de igualdad, con dignidad y de hermandad entre los pueblos. Muchos países hermanos se han visto afectados por la crisis económica mundial, pero en Bolivia hemos desarrollado políticas y tomamos previsiones para enfrentar las consecuencias de esta crisis global del sistema capitalista. Bolivia lidera el crecimiento económico de América del Sur, siendo uno de los países que ha logrado complementariedad entre crecimiento económico, distribución de la riqueza, inversión pública, reducción significativa de la pobreza, construyendo igualdad. Nada de eso hubiera sido posible sin medidas soberanas como la nacionalización de nuestros recursos naturales, como también de nuestras empresas estratégicas. Los intereses imperiales están creando un proceso de desestabilización política en nuestra región. Condenamos la intromisión política externa en nuestro hermano del país de Venezuela. Saludamos la lucha revolucionaria del pueblo con su comandante, compañero Maduro.
La nueva forma de conspiración imperial en el siglo XXI ya no es con golpes militares, sino con golpes permanentes, parlamentarios y judiciales, que pueden ser legales y constitucionales, pero no tienen legitimidad ni respetan la decisión de los pueblos. Expresamos nuestra enorme preocupación y rechazo a las acciones del secretario general de la OEA, que incumple los principios básicos de las Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos debe ser una representación genuina de los países de América y no una agencia portavoz de los intereses de Estados Unidos. No necesitamos un capataz del imperio para controlar a nuestros pueblos. Si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros, es mejor deje de existir. Hermanas y hermanos, la semana pasada, el 18 de septiembre del presente año, los jefes de Estado y de gobiernos del movimiento de países no alineados reunidos en la isla Margarita, Venezuela, condenamos enérgicamente la acción tomada por los Estados Unidos de América en relación con su ley de tráfico transnacional de drogas de 2015, que implica la implementación de medidas extraterritoriales, lo que representa una violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Quiero aprovechar esta oportunidad para informarles. En Bolivia, sin bases militares, sin la DEA norteamericana, estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico reconocido por las Naciones Unidas. Quiero comentarles, hermanas y hermanos, gracias a algunos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas, nos informan lo siguiente. Cuando estaba presente la DEA, se incautaba droga, el 50% era para incinerar, el 50% de negocio para la DEA. Y algún oficial de nuestras instituciones uniformadas pedían por qué ese 50%, la respuesta era, con esta plata pagamos el bono a ustedes. Investigaciones realizadas ahora, se ha identificado, se ha demostrado que la DEA instruía a policías y militares para planificar asesinatos de dirigentes. Por estas y muchas razones, quiero decirles, hermanas y hermanos de las Naciones Unidas, que el terrorismo y el narcotráfico son hermanas gemelas que sirven al imperio norteamericano para invadir y para controlar a los países del mundo. De eso estoy totalmente convencido. Por otro lado, quiero nuevamente recordarles que el año 1879 el litoral boliviano fue invadido por militares chilenos y transnacionales ingleses, con el propósito de apoderarse por la fuerza de las cuantiosas riquezas naturales existentes. Chile reconoció expresamente y en reiteradas oportunidades durante más de un siglo la imperiosa necesidad de que nuestro país vuelva a ser un estado costero, comprometiéndose de negociar con Bolivia la restitución de su cualidad marítima. Bolivia ha confiado de buena fe en todos estos compromisos jurídicos que constituyen los fundamentos sobre los que se basa nuestra demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte se declaró plenamente competente el 24 de septiembre del año pasado, luego de que el gobierno de Chile interpuso una objeción de jurisdicción. Entendemos que estos son tiempos de diálogo, de trabajar de manera conjunta en soluciones que nos permitan resolver los temas pendientes de forma pacífica y en el marco de la verdadera interacción de los pueblos. Invitamos
a Chile a poner fin a uno de los conflictos más largos de la historia latinoamericana, cuya solución es todavía una deuda pendiente entre nuestros pueblos. La solución a este conflicto no será solo en beneficio del pueblo boliviano, sino que beneficiará también al pueblo chileno y a la integración de América Latina. Estamos seguros que encontraremos una solución en la que todos seamos ganadores. Agradezco a los organismos y a la comunidad internacional y a los diferentes presidentes y expresidentes y a los pueblos del mundo por su permanente apoyo para que Bolivia tenga un acceso soberano al mar. También quiero destacar que la ONU haya creado una institución tan importante como es la Corte Internacional de Justicia, para que se pueda resolver de manera pacífica los conflictos y controversias internacionales. Confiamos que la Corte hará justicia. Hermanas y hermanos, nuestro ferviente deseo es hacer realidad el mensaje del hermano Papa Francisco, construir puentes de diálogo y derribar los muros que nos dividen. Queremos iniciar un diálogo que satisfaga los mutuos intereses de nuestros pueblos. En Bolivia estamos construyendo un país que sea ejemplo para un mundo de igualdad, libertad con dignidad y soberanía. Por esas razones insistimos e insistiremos en la obligación de que todos los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos y que también reconozcamos y respetemos los derechos de la Madre Tierra. El nuevo orden mundial con justicia social debe construirse sobre la base de la hermandad de los pueblos y en la armonía con la Madre Tierra para vivir bien. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, En nombre de la Asamblea General, doy las gracias al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia por su alocución. Pido a los representantes que permanezcan en sus asientos mientras nos despedimos del presidente.